A continuación, se presenta el simposio titulado Tecnologías, hiperconexión e interrelaciones en el espacio virtual, una perspectiva interdisciplinar, coordinado por la doctora Ana Jiménez Gual. El auge en el uso y consumo de las tecnologías de la información y la comunicación ha logrado la atención de la comunidad científica desde distintas especialidades, en aras de conocer los comportamientos de adolescentes y jóvenes y sus interrelaciones en el espacio virtual. Este simposio acoge, por tanto, una interesante perspectiva interdisciplinar, abordando desde el uso disfuncional de las TIC hasta los problemas de salud y bienestar derivados de las fake news. Comenzamos con un trabajo que surge desde la perspectiva sociológica, titulado El uso problemático de Internet en la sociedad digital, perfiles y percepciones en jóvenes entre los 15 y los 29 años. Este trabajo se interesa en este uso problemático de Internet desde una doble perspectiva. Por un lado, se analizan, en línea con los estudios de la brecha digital, diferencias en una muestra de población entre 15 y 29 años en función de sus características socioculturales. Por otro lado, se explora la percepción de los informantes sobre las TIC y los riesgos asociados a su uso. Los datos aportados forman parte de un proyecto de investigación financiado por la Universidad Católica de Murcia, que combina cuestionarios estandarizados y entrevistas en profundidad dirigidas a jóvenes de la ciudad de Murcia. La siguiente ponencia, titulada Grados de conexión a Internet y comportamientos en la red en estudiantes universitarios, parte de la reflexión de cómo las formas de comunicación se han ido trasladando de la presencialidad física al espacio virtual en las que prevalece la pantalla y el teclado. La pretensión principal de esta investigación es conocer el grado de conexión a los dispositivos electrónicos conectados a Internet por parte de alumnado universitario, así como comportamientos asociados con su utilización. Bajo un diseño no experimental de tipo correlacional, se encuestó a más de 400 estudiantes universitarios de grado y posgrado de diferentes puntos de la geografía española, a través de una batería de cuestionarios organizados en 7 dimensiones de estudio, destacando experiencias relacionadas con Internet, nomofobia, phubing o el miedo a estar ausente y perderse algo, conocido como FOMO. Los resultados desvelan la extensión de estos comportamientos disfuncionales con las TIC, con diferencias en cuanto al sexo y otras variables demográficas. Se espera que estos hallazgos permitan guiar en el diseño de acciones formativas que promuevan un uso adecuado de las TIC y prevengan los riesgos asociados de las mismas. La tercera ponencia, bajo el título Comportamientos emergentes en la red y variables psicológicas asociadas, se ahonda en los comportamientos desadaptativos más comunes y extendidos en población joven, advirtiendo de los riesgos que ya se han constatado en la salud mental de los consumidores de las TIC. En este estudio se identifica el uso de las TRIC, tecnologías de la relación, la información y la comunicación, en alumnado universitario, analizando los fenómenos de FOMO y ciberviolencia en el contexto de la pareja. Para finalizar, se muestra una investigación en torno a la otra cara del uso problemático de la tecnología, como es el ciberacoso, pero en este caso desde el punto de vista del docente, como agente fundamental de la comunidad educativa, en aras de prevenir este uso problemático que en las anteriores ponencias se ha ido describiendo. Este último trabajo, titulado Ciberbullying entre iguales desde la óptica del docente, estrategias de actuación para su prevención en los centros educativos. Y es que entre las problemáticas más abordadas en las últimas décadas a nivel internacional y nacional se subraya el ciberacoso o ciberbullying, como consecuencia del uso malévolo de las TIC y sus funcionalidades para violentar a otros en cualquier tiempo y lugar. Ante ello, el profesorado tiene una responsabilidad directa en la detección y actuación para su prevención y posterior tratamiento para la mejora de la convivencia y la ciberconvivencia. A partir de un instrumento validado sobre la percepción docente del ciberbullying de Jiménez y Carrión y Jiménez et al., ambos de 2018, se analizan a más de 200 profesionales y futuros educadores de varias provincias españolas.
Los resultados muestran que el profesorado identifica rasgos de personalidad asociados a agresores y víctimas en las dinámicas de ciberacoso, lo que contribuye a una posible detección en el contexto escolar, apostando por estrategias de actuación y prevención proactivas con diferencias estadísticamente significativas por sexo y grado de formación. Se deduce así la importancia y necesidad de formación específica en materia de convivencia a partir de la detección de signos de alarma y actuaciones concretas en el aula para una resolución efectiva de conflictos y del acoso escolar. En conclusión, la aproximación interdisciplinar que caracteriza este simposio pretende ofrecer una mirada abierta y crítica sobre cómo los jóvenes se comportan y se relacionan en red, los riesgos asociados a su uso y el abordaje de la información falsa, así como sus consecuencias para el bienestar y la salud. Gracias. Hola, mi nombre es Joaquín Rodes. Voy a presentar en esta ponencia los resultados de un trabajo de investigación titulado Uso problemático de Internet en la sociedad digital, perfiles y percepciones en jóvenes entre los 15 y los 29 años. El caso de los estudiantes. A modo de punto de partida hay que destacar algunas cuestiones, por ejemplo, que dentro de los estudios sobre juventud, su relación con las TIC es un aspecto básico en el abordaje de la cultura juvenil. Al mismo tiempo se ha consolidado a nivel académico la discusión sobre los impactos negativos de las TIC, así como la preocupación social por su uso problemático o adictivo. En línea con esto se destacan efectos del uso excesivo de las TIC como ansiedad, soledad, baja autoestima, estados depresivos o burnout escolar. La literatura disponible, especialmente interesada en el caso de los más jóvenes, aporta etiquetas como uso compulsivo de Internet, adicción a Internet o uso problemático de Internet. Más allá del debate sobre los efectos de las TIC, se encuentra la discusión entre aquellos que describen a los más jóvenes como nativos digitales, como un grupo homogéneo, y otros enfoques que destacan su heterogeneidad en función de sus condiciones sociales y culturales. El concepto de brecha digital, asociado a este punto de vista, conecta a su vez con una línea de pensamiento sobre los jóvenes, la individualización y el riesgo en la llamada modernidad reflexiva. El proyecto Usos problemáticos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, significados y contextos de uso, aborda la temática desde una perspectiva social y cultural, combinando la técnica de encuesta y entrevistas en profundidad a una muestra de población joven. En relación a la encuesta, destacar que se han recopilado 431 cuestionarios válidos completados por jóvenes del municipio de Murcia entre 15 y 29 años. Los cuestionarios estaban estructurados en 3 bloques de contenido: información sociodemográfica, incluyendo variables como género, edad, centro de estudios, tipo de trabajo, actividad principal; estado civil, composición del hogar, nivel de estudios de los padres y nivel de ingresos del hogar. Un segundo bloque de contenido que incluye formas de uso de las nuevas tecnologías, y un tercero que incluye una escala para medir un posible uso compulsivo de Internet entre los encuestados. Se trata de la Compulsive Internet Use Scale, CIUS, escala utilizada en encuestas del Plan Nacional sobre Drogas. A nivel estadístico, con los datos del cuestionario se ha realizado un análisis bivariado en el que se han querido identificar aquellas variables sociodemográficas asociadas a las puntuaciones de riesgo en la escala CIUS, y un análisis de clúster en el que se han agrupado a los casos en función de su puntuación en una serie de factores que resumen 19 ítems del cuestionario sobre usos frecuentes de Internet. Para cada grupo se han destacado sus características sociodemográficas y su nivel de puntuación en la escala CIUS. Respecto a la investigación cualitativa, ha seguido las grandes líneas temáticas del cuestionario, y la idea es profundizar desde una contextualización en las narrativas de los informantes. El muestreo ha tenido
un foco de muestreo principal, que son entrevistas a personas encuestadas con diferentes puntuaciones en la escala CIUS, y esta estrategia de muestreo se complementó con el acceso a jóvenes a través de una difusión del proyecto en redes sociales. Aquí se presentan los resultados de una primera fase de análisis de 22 entrevistas. En pantalla aparecen esos grupos identificados en función de su uso principal en su relación cotidiana con Internet. El primer grupo es el de los integrados. Aquí los estudiantes representan un 66%, en el caso de los prácticos un 72,7%, en el de los socialmente orientados un 71,8%, en el caso de los formados un 38,1%, en el caso de los consumidores un 60% y en el caso de los buscadores de diversión un 68,8%. ¿Por qué no prestamos atención al caso de los estudiantes? 274 casos. Porque para ese conjunto de la muestra de 431 hemos observado que los más jóvenes y los estudiantes tienen un riesgo mayor de desarrollar un uso problemático de Internet. El resto de variables de tipo sociocultural incluidas en el estudio han resultado no ser significativas. La tabla que está en pantalla muestra la valoración de los estudiantes en torno a una serie de ítems sobre las TICs. El análisis de frecuencias agrupa el porcentaje de casos que para cada ítem optó por la respuesta bastante y totalmente de acuerdo. Hay que destacar que aquellos ítems que agrupan a la mayoría de casos, entre un 80 y un 70%, representan una percepción crítica sobre las nuevas tecnologías. Otro grupo de ítems se encuentra en un nivel de acuerdo que oscila entre el 50 y el 60% y puede decirse que representan una percepción algo más positiva sobre la tecnología. Otra pregunta del cuestionario pide a los jóvenes que indiquen si su uso de Internet por diversión había aumentado durante el confinamiento, en el periodo de pandemia. Entre los estudiantes el 80% dice que sí, y dentro de este grupo un total de 218 casos válidos, más de la mitad de ellos dice abiertamente tener la sensación de que eso le perjudicaba. La tabla recoge las frecuencias de respuesta a la pregunta del cuestionario que pide indicar cómo se intenta resolver la situación. Los datos plantean un panorama diverso, siendo los grupos principales aquellos que reducen el tiempo que pasan en Internet, aquellos que lo intentan y aquellos que no dicen no haber hecho nada. En esta parte de la exposición se recoge material de entrevista que contextualiza los datos anteriores en la narrativa de los jóvenes. En una primera fase del análisis han destacado 3 grandes categorías por su valor explicativo: descripciones de un día normal, percepción sobre las tecnologías y gestión del uso. En la narrativa sobre un día normal destaca la centralidad de la relación con el smartphone, desde el despertarse hasta la última conexión antes de dormir. Esta continuidad está determinada por una integración de usos. Podemos decir ver series, el uso de mensajería, WhatsApp y redes sociales de manera simultánea. Y también esta integración de usos se ve en la sincronización de determinadas aplicaciones en varios dispositivos al mismo tiempo. Este patrón se reporta por algunos estudiantes en términos de necesidad. Necesito estar conectado, necesito estar haciendo algo o necesito compensar más los momentos personales. Y al mismo tiempo este patrón se reporta en los términos de interferencia en diferentes niveles de la vida diaria, en términos de distracción, falta de concentración, de no ser productivo. En el nivel de análisis de la percepción sobre la tecnología encontramos narrativas que mezclan pros y cons del uso de las nuevas tecnologías. Más allá de su aspecto facilitador, se observa una opinión consolidada sobre las consecuencias negativas del uso. Algunas cuestiones mencionadas son aislamiento, presencia de estándares de belleza o estilos de vida en redes que dañan la autoestima, el sentirse controlados y el sentirse que son objetos de consumo, la existencia de aplicaciones que tienen un poder adictivo, y un aspecto también destacado es que las relaciones interpersonales se vuelven superficiales en las redes sociales. La gestión de estos efectos es comparada por los informantes
con las pautas de alimentación o el uso de un cuchillo, siendo algo sobre lo que consideran que hay que educar en diferentes niveles. Muchas veces la relación con las TIC se expone en términos de sentimientos negativos, tristeza, culpa, a modo de un conflicto entre el mundo virtual y el mundo real. Distracción, desconexión del paso del tiempo, de sí mismo y de los demás. Y también este conflicto se deja ver al nivel de las relaciones personales, de pareja, familiares y del cumplimiento de las obligaciones personales. La opinión de los jóvenes se podría ubicar entre la adicción, estar enganchado, entrar en el bucle según sus términos y la digitalización. La vida gira en torno al móvil o nosotros nacimos con esto. En la gestión del uso, una parte significativa de la narrativa sobre la vida cotidiana es el autocontrol que ejercen los informantes en relación a su uso de los dispositivos. Hay que destacar dos cuestiones. La primera es la conciencia del mal uso y la segunda es un argumento por el cual esta gestión se define en términos de lucha personal o de responsabilidad individual. Desde esta última perspectiva, los jóvenes implementan estrategias diferentes, principalmente desde la búsqueda personal, la experiencia de algún amigo o incluso una decisión de pareja más que desde el asesoramiento profesional o adulto. La instalación de apps de control en los dispositivos, en el móvil o la desinstalación de otras aplicaciones en momentos concretos son frecuentes en los discursos de los estudiantes. A modo de resumen, queremos terminar con algunas consideraciones para la reflexión. El uso problemático de las TIC forma parte del estilo de vida de los estudiantes, es una cara de este estilo de vida, y el grupo de los estudiantes se puede identificar como un grupo especialmente vulnerable a desarrollar este tipo de conductas. Entre los estudiantes hemos observado una conciencia de los efectos negativos de la tecnología combinada con respuestas individualizadas al uso que ellos perciben como perjudicial. Con todo esto, pues queremos destacar la importancia de las políticas educativas dirigidas tanto a los más jóvenes como a los adultos responsables y también destacar la importancia del nivel de apoyo parental, pero también a un nivel más amplio, al nivel social o comunitario para una buena gestión de los riesgos asociados al uso de las TIC. Muchas gracias por vuestra atención. Bienvenidas, bienvenidos a la siguiente ponencia de este simposio titulada Grados de conexión a Internet y comportamientos en red en estudiantes universitarios. Este trabajo ha sido realizado por la doctora Adoración Díaz López de la Universidad Internacional de La Rioja y por el que ahora mismo está realizando la exposición, el doctor Francisco José Rubio Hernández de la Universidad Internacional de Valencia. Como todos ustedes saben, las dinámicas de relación entre los sujetos han ido experimentando cambios significativos a lo largo del tiempo. ¿Pasando de qué? Pues pasando de la interacción cara a cara a una marcada preferencia de estos sujetos por la digitalización. ¿Y esto qué ha impulsado? Pues ha impulsado el uso problemático de Internet. Entonces, en este contexto existen una serie de riesgos asociados al uso disfuncional de Internet, tales como, por ejemplo, pues el miedo a perderse algo, el ningufoneo o la nomofobia. La nomofobia, que sería como el primer fenómeno que nos gustaría tratar, refleja ese estado psicosociológico de malestar y también de miedo irracional al no tener acceso los sujetos a su dispositivo móvil y se manifiesta a través de comportamientos como puede ser pues, el excesivo tiempo que dedican a la conexión, llevar siempre el cargador para garantizar esa conexión, mostrar cierta irritabilidad por la falta de señal, entre otras cuestiones. En cuanto a la prevalencia, algunos autores revelan aproximadamente entre el 24% que sufren homofobia, observándose niveles más altos tanto en adolescentes como en mujeres y una disminución con la edad. Por otro lado, encontramos el FUBING, que es definido como la conducta de ignorar la realidad y el intercambio comunicativo con otra persona. Y esto se da cuando el sujeto se centra más en lo que sucede en Internet a través del teléfono móvil que lo que tiene delante. Es decir, que hacerle, por así, prestar la atención a la persona que tiene cerca de él.
En términos de prevalencia, se ha informado pues, de una variación de entre el 49 y el 69% en adultos, ¿sí? Siendo más común también en mujeres. Y ya por último encontramos el miedo a perderse algo o FOMO, el cual se ha descrito como ese miedo irracional al sentirse excluido de las experiencias gratificantes que otros están viviendo y que nosotros estamos observando, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? Y todo esto pues, nos genera una serie de malestar o de ansiedad. Bueno, esto respecto a la introducción a las cuestiones. Y entonces, en esta tesitura, lo que nosotros hicimos para el trabajo fue establecer los siguientes objetivos. Por un lado, analizar los comportamientos asociados al uso de dispositivos electrónicos conectados a Internet en estudiantes universitarios, en concreto a esos tres fenómenos que aparecen en pantalla. Y por otro lado, identificar las preocupaciones de los estudiantes respecto a ese uso de los dispositivos conectados a Internet. Entonces, en cuanto al método, pues señalarles que se llevó a cabo una investigación empírica y cuantitativa con un diseño no experimental, alcance descriptivo y enfoque transversal y conformaron la muestra 522 sujetos. Más del 80% eran mujeres, presentaron una media edad de 27 años, la mayor parte eran estudiantes de grado, participaron discentes de varios estudios, pero sobre todo del área de las ciencias de la educación. La mayor parte, pues también decirles que se encontraban en una situación laboral desempleada. Teníamos a 210 sujetos que eran de instituciones de enseñanza superior en línea y el resto de presencial. Y en lo relativo al estado civil, pues comentarles que el 76% aproximadamente eran solteros y el 77% residentes en España. Por lo tanto, pues la selección de los participantes se llevó mediante un procedimiento de muestreo no probabilístico. El instrumento de recogida de datos estuvo compuesto por las 5 dimensiones que aparecen en pantalla, que por cuestiones de tiempo pues no vamos a entrar a cada una de ellas, pero teníamos una dimensión sociodemográficos, otra relacionada con el FUBIN, ningufoneo, otra con el FOMO y otro con la nomofobia. Y luego una pregunta de respuesta abierta. Para la recogida de datos se contó con la autorización de un comité de ética y desde el 12 de enero al 29 de noviembre de 2023 pues se recogieron la muestra siguiendo los principios éticos de la Asociación Americana de Psicología y también la Ley Orgánica 3/18. Y luego, en cuanto al análisis de datos, pues todos los datos se exploraron y analizaron mediante estadísticas descriptivas, concretamente a través pues, de frecuencias, porcentajes, tendencia central y desviación típica como medida de dispersión. Se comprueba la fiabilidad de los datos mediante el ANFA de Cronbach y para la pregunta de respuesta abierta pues, se ejecutó un análisis cualitativo de contenido textual. En cuanto a los resultados, el 62% de los sujetos encuestados afirmó que la calidad de su descanso estaba afectada por el uso extendido de los dispositivos y más del 43% se sentía estresado cuando no tenía acceso a estos artefactos. También nos comentaron que más del 40% pues, le costaba concentrarse tras su utilización. Y respecto a las horas de uso de los dispositivos, pues casi el 80% de los participantes utilizaba el teléfono móvil 3 o más horas al día. El 87% señalaron no utilizar la videoconsola y el 72% tampoco la tableta. En cuanto a la dimensión que evaluaba la nomofobia, pues los resultados indicaban que el no poder comunicarse fue lo más relevante para los sujetos encuestados, como vemos en la tabla, ya que casi el 60% de la muestra pues, consideró estar de acuerdo en que sentirían preocupación si sus amigos o sus familiares no pudiesen ponerse en contacto con ellos. Y también casi el 50% pues afirmó sentir ansiedad al no poder mantener contacto con ese círculo cercano. Bueno, otro gran porcentaje de sujetos refirieron que experimentaban miedo a quedarse tirados en algún lugar si no podían utilizar este dispositivo y casi el 50% pues se mostrarían irritados al no poder buscar información. No obstante, tengo que decirles pues, que la pérdida de conexión no pareció ser un factor preocupante para los sujetos encuestados. En lo relativo al ningufoneo, ¿no? Al FUBIN, se ha identificado una tendencia por parte de los sujetos, como estamos viendo en la tabla,
respecto a tener el teléfono móvil cerca o al alcance entre siempre y casi siempre, ¿no? Y más del 50% de esta muestra pues nos comentó esas cuestiones. En lo tocante al miedo a perderse algo, que sería pues en la última dimensión, comentarles que los estudiantes universitarios informaron sentir cierta molestia cuando se perdían una reunión entre amigos. Por ejemplo, casi el 80% se preguntaba si dedicaban demasiado tiempo a estar pendiente de lo que estaba pasando, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? Y casi 7 de cada 10 afirmaron sentir al menos un poquito de inquietud cuando perdían oportunidad de quedar con sus amigos. Bueno, esto respecto a las dimensiones anteriores. Para ir finalizando con los resultados, decirles que de los 522 sujetos muestreados que hemos dicho que formaban parte de la muestra, 337 nos contestaron a la pregunta de respuesta abierta y explicitaron pues sus preocupaciones respecto al uso de dispositivos conectados a Internet. Sin embargo, 63 personas afirmaron no tener ninguna inquietud respecto a esto. Entonces, de este modo, los individuos a los que encuestamos mostraron como principales preocupaciones el tiempo dedicado a estos dispositivos y sus usos, es decir, normalmente decían que era un uso excesivo, cuestiones vinculadas también con los datos personales, con la privacidad y la seguridad, sobre todo en cuanto a los hackeos, y también destacaron, y esto es muy interesante, pues la sensación de dependencia o de enganche y adicción, así como la intranquilidad si se pierde la conexión a Internet o no se puede mantener el contacto con otras personas. Bueno, todo esto nos aparece en la figura y ya cuando tengamos más avanzada la investigación, pues extraeremos fragmentos del discurso que pueden ser interesantes. Bueno, entonces, el uso extendido de todos estos dispositivos conectados a Internet va a implicar, como estamos viendo aquí ya en la discusión, una serie de interferencias en distintos aspectos, ¿no? En la vida de estos jóvenes. En primer lugar, más del 60% de los encuestados señaló haber experimentado una disminución en la calidad de su descanso, y estos son resultados similares a otros estudios. También se analizó el sentimiento de estrés asociado a no tener acceso a los dispositivos y en este sentido, pues 4 de cada 10 jóvenes informaron sentir ese estrés cuando no tenían acceso. Y estos hallazgos pues también van en la línea de otros que se han realizado con población adolescente. En cuanto a la frecuencia de uso, pues el dispositivo móvil, el teléfono móvil es el favorito con una media de 3 horas, aunque este porcentaje es inferior a lo que se ha reportado en otros estudios que establecían la media de horas de dedicación al teléfono en 5 en vez de en 3 horas. Bueno, nosotros más de 3 horas, pero no sabemos exactamente cuáles son esas más. Adicionalmente se analizaron, pues como ven aquí en pantalla, indicadores de ningufoneo, nomofobia y FOMO, y en este sentido podemos decirle que algunos indicadores de nomofobia son manifestados por el 56, más del 56% de los participantes, y esta prevalencia pues es significativamente superior a la encontrada en otros estudios. En relación con el ningufoneo, más del 50% de los encuestados revisa mensajes en el teléfono al despertarse y el 90% permanece pendiente de los dispositivos en compañía de otros. Y esto se refleja pues en esa omnipresencia de los dispositivos en las rutinas diarias de los jóvenes. Y en cuanto al el FOMO, pues también como nos aparece aquí, casi el 80% de los participantes se cuestiona si dedicaban demasiado tiempo a estar pendientes del teléfono, ¿no? Y estos porcentajes pues tan elevados evidencian la problemática asociada a ese miedo a perderse algo que está cercano a las prevalencias actuales del fenómeno. Entonces, tras todo lo dicho, cabe señalar que el presente trabajo supone una aportación original a esta línea de investigación, pues hasta donde sabemos existen poquitos estudios previos que hayan analizado a la vez en población española universitaria el FOMO, la nomofobia y el ningufoneo, explorando también esas preocupaciones que los sujetos tienen sobre los fenómenos a través de preguntas de respuesta abierta.
y del presente estudio se desprenden una serie de implicaciones prácticas, ¿no? Con carácter principalmente educativo. En primer lugar, se aprecia la necesidad de diseñar e implementar acciones de carácter preventivo, como pueden ser talleres o charlas que informen a los jóvenes de estos riesgos del ciberespacio y de cómo pueden repercutir en su vida diaria. En segundo lugar, sería necesario, muy importante, intervenir con los jóvenes que presenten los riesgos y cuya calidad de vida se está viendo afectada. Y por último, pues parece necesario promover también iniciativas sociales entre los más jóvenes para estimular la práctica de la interacción cara a cara y potenciar otras opciones de ocio que vayan más allá de las pantallas. Aquí les muestro un breve listado de referencias. Muchísimas gracias por su atención y un cordial saludo. Hola, a continuación se presenta el trabajo titulado Comportamientos emergentes en la red y variables psicológicas asociadas, de la doctora Elisa Sánchez Romero y doña Encarna Vidal Martínez, ambas de la Universidad Católica de Murcia. Sobra decir que las tecnologías de la información y la comunicación son parte inherente de la vida de gran parte de la población mundial. Presentes en todas las esferas, es en la esfera de lo relacional donde las TIC propician una comunicación multidireccional y eficiente, sin precisar de la presencialidad hasta hace años necesaria. Y debido a esa importancia del factor relacional, el término TIC fue reformulado hace años como tecnologías de la relación, información y la comunicación. En esta esfera de relaciones en red, los menores y jóvenes son los protagonistas. Así lo confirma un reciente estudio realizado en España, en el que más del 96% de los adolescentes encuestados refirió el uso de móvil, tablet u ordenador como la actividad preferida para realizar en su tiempo libre. Además, un uso disfuncional puede derivar en comportamientos adictivos y compulsivos en relación con los dispositivos, provocando con ello riesgos asociados. Al respecto, se pueden englobar estos riesgos en 4 grandes categorías: el acceso a contenido violento y o pornográfico, el ciberacoso y o abuso, la presión para realizar conductas no deseadas y el robo de identidad y o fraudes. Por su parte, son numerosas las investigaciones que concretan los desórdenes que la exposición prolongada de los menores en la red puede conllevar en los planos psicológico, físico, familiar, escolar y social, tales como la nomofobia, la obesidad digital, la ansiedad, un menor rendimiento académico, entre otros. En la interacción virtual con los otros, el Fear of Missing Out, también conocido como FOMO, aparece como un ejemplo de riesgo derivado de las TIC de tipo relacional. Entendido como el miedo y la preocupación por perderse experiencias que están sucediendo en las redes sociales y de las que no se participa, genera la necesidad de estar constantemente conectado a Internet y a las redes sociales. Las cifras en torno a la prevalencia y extensión del FOMO a nivel internacional confirman niveles medios y altos entre alumnado universitario. Un ejemplo es la investigación de O'Connell, realizada en 2020, con estudiantes asiáticos, europeos y africanos. En términos generales, se observaron porcentajes de en torno al 29% de nivel bajo de FOMO, un 46% en nivel medio y un 25% en un nivel alto, con puntuaciones más altas en las mujeres. Estos resultados son inferiores a los encontrados en población universitaria de Brasil, con un 58% de estudiantes que confirman un nivel alto de FOMO, también con mayor presencia de mujeres respecto a los hombres. Entre los escasos estudios realizados en población universitaria española, Sánchez Romero et al. En 2023 observaron puntuaciones medias en torno a 23, medidas en una escala con 10 puntos de mínimo y 50 de máximo, con valores prácticamente iguales entre hombres y mujeres. Otro importante riesgo que ha centrado la atención de la investigación social y educativa en el último lustro es la ciberviolencia de pareja. Se trata de una forma diferenciada de violencia, de abuso online, compuesta por diversidad de conductas reiteradas que tienen el fin de causar daño,
controlar, humillar, aislar, ridiculizar o ejercer algún tipo de daño a la pareja a través de las TIC y de las redes sociales, intercambiando con ello o difundiendo imágenes, vídeos o mensajes a otras personas. En cuanto a la prevalencia de este tipo de violencia, los datos son dispares. A nivel internacional, una revisión reciente muestra una horquilla entre el 16 y el 70% en perpetración de la violencia y desde un 20 a un 76% en victimización en jóvenes procedentes de Estados Unidos y de Australia. Recientemente se ha observado una franja más amplia en México, donde los porcentajes de parejas que ejercen ciberviolencia se sitúan entre el 14 y el 87%. Por su parte, López Barranco et al. Arrojan porcentajes muy elevados de ciberviolencia en países como China, Australia y México, situando la victimización en un 94% para hombres y un 88% para mujeres. Asimismo, a nivel nacional, los datos arrojan tasas elevadas. Concretamente, de los Reyes et al. En 2020 observaron que un 52% de universitarios españoles sufrió ciberviolencia en pareja y un 57% la ejecutó. Cifras mayores son las reportadas por Linares et al., quienes en 2021 observaron que el 93% de los universitarios encuestados afirmaron haber ejercido ciberagresión y 12% ser cibervíctimas de conductas graves, que incluían amenazas o humillación pública. En cuanto a la relación de la ciberviolencia en pareja y la edad, son los adolescentes y los jóvenes quienes más participaron en estas conductas de violencia, sin datos concluyentes en cuanto al sexo. En un contexto de múltiples beneficios y considerables riesgos, se hace necesario seguir ahondando en el análisis de la extensión, características y variables asociadas que permitan profundizar en el FOMO y en la ciberviolencia en pareja. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo identificar los niveles de FOMO y ciberviolencia en pareja en estudiantes universitarios y analizarlos en función de determinadas variables demográficas y académicas. La muestra, seleccionada a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, estuvo formada por 524 estudiantes universitarios de ambos sexos, con mayor porcentaje de mujeres, representando estas un 70,2% del total de la muestra. También fueron estudiantes de grado y de posgrado, siendo mayoritariamente los estudiantes que cursaban estudios de grado, de las modalidades presencial y semipresencial. Con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, la mayoría de ellos, prácticamente un 100%, residían en España, mientras que el restante lo hacía en México. Se planificó un diseño ex post facto retrospectivo de grupo único, en el que se midió la relación entre las variables demográficas, sexo, edad y país de residencia, académicas, nivel de estudios y modalidad de estudio, con los niveles de FOMO y las conductas de ciberviolencia de pareja en estudiantes universitarios. Para evaluar el FOMO en los participantes, se administró la versión española del Fear of Missing Out Scale. Se trata de un cuestionario unidimensional con 10 ítems y un formato de respuesta tipo Likert, desde 1 nada a 5 mucho. La ciberviolencia en la pareja se evaluó a través de la escala de ciberviolencia en parejas adolescentes. Se compone de 2 dimensiones con 10 ítems cada una. Ciberacoso perpetrado, que incluye ítems relativos a conductas agresivas y de control, y cibervictimización, que evalúa en qué medida los adolescentes han sufrido conductas agresivas y de control por parte de su pareja. También presenta una escala de respuesta tipo Likert con 4 puntos, desde 1, nunca, hasta 4, siempre. Además, se realizaron preguntas de índole demográfico, sexo, edad, país de residencia y académicas, nivel de estudios y modalidad de estudios.
En cuanto a los análisis estadísticos, se calcularon estadísticos descriptivos básicos, media y desviación estándar para una descripción inicial de las variables objeto de estudio. Además, para el contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias entre dos grupos, se calculó la T de Student. Se llevaron asimismo correlaciones de Pearson para analizar las relaciones entre variables cuantitativas. En el caso de que las diferencias resultaran estadísticamente significativas, se calculó el tamaño del efecto de Gauss para establecer la magnitud de tales diferencias. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa IBM SPSS con su versión 27 para el sistema operativo Windows. Respecto a los resultados y centrándonos en el FOMO, los resultados mostraron unas medias superiores en las mujeres respecto a los hombres. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en estas tasas. Los universitarios residentes en España presentaron tasas superiores de FOMO respecto a los universitarios que residían en México. En este caso se detectaron diferencias significativas y un tamaño del efecto muy alto. Por su parte, el hecho de estudiar un grado o un posgrado universitario no influyó en las puntuaciones de FOMO, ya que las medias fueron muy similares en ambos grupos, aunque mayores en los estudiantes de grado, pero sin significación estadística. La modalidad de estudio, presencial o semipresencial, sí fue una variable que influyó en el FOMO de los participantes, también con significación estadística, ya que fueron los universitarios matriculados en la modalidad presencial los que mostraron tasas superiores de FOMO respecto a los estudiantes de semipresencial. Centrados en la ciberviolencia en pareja, las mujeres mostraron tasas también ligeramente superiores a los hombres, tanto en agresión como en victimización, pero tampoco se detectaron diferencias estadísticamente significativas en las observaciones realizadas. Además, aunque se encontraron medias superiores en España, tanto en agresión como en victimización, el país de residencia no fue una variable que influyera de manera significativa en la ciberviolencia de pareja. Los estudiantes de grado universitario puntuaron de forma superior, también en agresión y en victimización, respecto a los estudiantes de posgrado. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, la modalidad de estudios, presencial o semipresencial, sí fue una variable que influyó en las tasas de ciberviolencia en pareja. De nuevo, fueron los estudiantes de la modalidad presencial los que registraron puntuaciones más elevadas en ciberagresión y cibervictimización. Centrándonos en la edad, esta correlacionó de manera negativa, tanto con el FOMO como en la ciberviolencia en pareja, aunque fue con la primera, con el FOMO, donde se observaron correlaciones estadísticamente significativas. Con la ciberviolencia, por su parte, fueron relaciones también fueron negativas, pero muy débiles. Si hablamos de todas las variables de FOMO y las dos dimensiones de la ciberviolencia, mostraron relaciones positivas y estadísticamente significativas entre ellas. Los resultados aquí presentados respecto al FOMO ponen de manifiesto que, a pesar de ser una realidad común entre los universitarios encuestados, las tasas no llegan a ser elevadas. En esta línea se encuentra el trabajo previo de Sánchez Romero et al., quienes registraron puntuaciones medias similares a las de este estudio. Por contra, investigaciones a nivel internacional arrojan datos más elevados de FOMO, como las investigaciones de Ferraz et al. Y de O'Connell. Además, en el presente estudio se observaron puntuaciones ligeramente superiores en las mujeres, aunque sin diferenciación estadísticamente significativa. Estos resultados coinciden con los encontrados por Rothgong-Hook y et al. Y Santana-Vega et al., quienes no observaron diferencias en FOMO en función del sexo, en estudiantes extranjeros y españoles respectivamente. Por otro lado, los participantes residentes en España presentaron tasas superiores de FOMO respecto a los de México,
con diferenciación estadísticamente significativa y además un tamaño del efecto muy alto. De manera contraria, estudios a nivel internacional, como Ferraz et al. Y O'Connell, observaron tasas muy superiores a las encontradas en población española. Esta diferencia puede deberse al sesgo de muestreo, observado la diferencia de tamaño muestral entre ambos grupos, que en nuestro estudio fue muy elevada. Por ello, disponer de una muestra más homogénea de diferentes países sería un aspecto importante para futuras investigaciones y así poder establecer conclusiones más acertadas. Además, en contra de lo esperado, los participantes matriculados en la modalidad presencial registraron tasas superiores en FOMO respecto a los de semipresencial, con significación estadística. Estos datos sugieren que aquellos alumnos con más acceso o más familiarizados con Internet y herramientas TIC no tienen por qué tener más riesgo a presentar FOMO. Sin embargo, algunas investigaciones observaron una relación directa entre el uso del móvil y el grado de FOMO, como las investigaciones de Santana Vega et al. Y Barcheta et al. Los estudiantes de grado y de posgrado también mostraron puntuaciones muy similares, aunque ligeramente superiores en los de grado. No obstante, no hubo significación estadística y no se han encontrado investigaciones que analicen estas diferencias en estos dos grupos, ya que si bien hay investigaciones previas que hablan de estos grupos de estudiantes, no analizan el FOMO en función de esta variable. La edad fue una variable que correlacionó de manera negativa con el FOMO, así que a menos edad, más FOMO. Esta aportación confirma los resultados obtenidos en investigaciones previas como las de Ferraz et al. Y Santana Vega et al. Centrándonos ahora en la ciberviolencia en pareja, los resultados obtenidos mostraron mayores tasas de agresión y victimización en mujeres. Se coincide con estudios previos como el de González Ortega et al., que identificaron a las mujeres como más agresoras que los hombres en este tipo de violencia. En contraposición, López Barranco et al. Detectaron diferencias en ciberviolencia en cuanto al sexo de los encuestados, situándose los hombres como las principales víctimas. Además, los participantes residentes en España presentaron datos más elevados de ciberviolencia en pareja que los residentes en México. Por su parte, Linares et al. Observaron mayores tasas de agresión en estudiantes españoles, pero respecto a estudiantes brasileños. En referencia al nivel de estudios, los estudiantes de grado presentaron puntuaciones ligeramente superiores en ciberviolencia a las de estudiantes de posgrado, tanto en agresión como en victimización, en consonancia con el estudio de los Reyes, que señalaban que a menor nivel de estudios, mayor ciberviolencia en pareja. Por otro lado, la modalidad presencial, los estudiantes de esta modalidad registraron medias superiores que los de modalidad semipresencial. No se han encontrado estudios que se centren en esta variable. Se halló una correlación inversa entre ciberviolencia en pareja y la edad de los sujetos. Como hemos dicho antes, a menor edad, mayor presencia de ciberviolencia en pareja. Vistos los resultados obtenidos y ya discutidos estos datos, se contemplan entre las limitaciones del presente estudio los escasos trabajos previos que hay para discutir determinadas variables analizadas en el presente trabajo. Además, en nuestro trabajo se contó con una muestra dispar, como comentábamos anteriormente, con un sesgo de muestreo, ya que había más porcentaje de mujeres, más porcentaje de estudiantes de grado y muchísimo más porcentaje y representación de estudiantes universitarios españoles en comparación con estudiantes mexicanos. Con ello se da por terminado la presente presentación y nada más. Gracias por atender. Hola, muy buenas tardes, buenos días a todos. Voy a presentar la ponencia sobre el ciberbullying entre iguales desde la óptica del futuro docente, estrategias de actuación para su prevención en los centros educativos.
Este trabajo ha sido desarrollado por la doctora Antonia Martiaras, doctora Ana Isabel Agustí López y la doctora Ana Rodríguez Marín, ambas tres de la Universidad Internacional de Valencia, y por la doctora Ana Jiménez Gualdo desde la Universidad de Málaga. Como introducción deberemos de decir que el motivo del estudio surge de la necesidad y de la preocupación social que existe tanto en el caso del bullying como el ciberbullying, que no solamente preocupa a la sociedad, a las familias, sino a toda la comunidad educativa, por las graves consecuencias que provoca tanto en el agresor como en la víctima. El acoso, a diferencia de otras formas de violencia, se presenta con mayor frecuencia en los centros educativos entre iguales, independientemente de la procedencia y la cultura, la ubicación del centro o el tipo de centro o los recursos del entorno. Las características diferenciadoras del acoso escolar de otros tipos de violencia son, por una parte, que debe de existir una agresividad física, verbal, psicológica, relacional y sexual, y además debe de existir una intencionalidad de provocar daño a la víctima. Además, a ello se une que esta violencia se produce entre alumnos de su mismo entorno, es decir, entre iguales, donde además existe un desequilibrio de poder, tanto por posicionamiento como por envergadura física, y además que este tipo de violencia es prolongada en el tiempo, lo cual hace que las consecuencias sean muchísimo más graves para la víctima. Como perfil del agresor y de la víctima, mucho se podría decir. Tenemos diferentes investigaciones donde nos indican que el agresor padece una falta de empatía, tiene unas características de personalidad mucho más narcisistas que el resto de los alumnos de su misma edad. Además, existe una baja tolerancia a la frustración, poco control de los impulsos. Además, los agresores se caracterizan por tener bastantes dificultades escolares, lo que muchas veces provoca que salgan de forma precipitada del entorno escolar y que además hagan amistades o se relacionen en su contexto con personas o con niños o adolescentes que están en una misma situación de desprotección o de dificultad escolar. Poseen además estilos parentales disfuncionales dentro de su propia familia, donde existe una comunicación poco afectiva, donde existen estilos parentales extremadamente autoritarios o negligentes, o existe una sobreprotección. Y además se ha constatado que además hacen un uso de la violencia en otros contextos, utilizando la resolución del conflicto de forma violenta allá donde se encuentren. Si nos ponemos en la posición de la víctima, vemos estudios donde nos indican que las víctimas suelen tener unas características de personalidad basadas en una baja autoestima, además de tener un grupo reducido de apoyo, de grupo de iguales. Dentro de sus amigos, dentro de su propio contexto, proyectan una personalidad más débil, lo que hace que para el agresor les sea mucho más fácil acceder a ellos. Además, las víctimas presentan características diferenciadoras como pueden ser de diversidad étnica, de religión, de orientación sexual o intereses. Estos motivos son los que muchas veces los agresores utilizan como canal para la agresión. Además, últimamente, en los últimos años, estamos viendo cómo existe un mayor índice de acoso y de agresión a colectivos vulnerables. Autores como Naylor llevan a cabo un estudio longitudinal donde queda manifiesto que los alumnos con algún tipo de necesidad educativa especial presentan entre 2 y 4 veces más probabilidades de ser acosados que quienes no las tienen, a riesgo de ser victimizados según varía el tipo de discapacidad. Esta sea trastornos del espectro autista, trastornos de la comunicación y el lenguaje, dificultades de aprendizaje, discapacidad múltiple o el colectivo LGTBI, que además hemos estado revisando la bibliografía existente y existe una prevalencia de acoso mayor del 55% en los últimos años.
En cuanto a la formación del docente, estudios sugieren que el sentirse capacitado para afrontar el ciberacoso está extremadamente relacionado con plantear propuestas de actuación ante el ciberbullying y cualquier tipo de violencia en las aulas. En cuanto a las actuaciones que desempeñan los docentes, destacan estrategias de afrontamiento que pueden ser pasivas o punitivas, mientras que otros docentes ponen en marcha estrategias de afrontamiento y actuaciones mucho más pedagógicas. En este contexto, desarrollamos un estudio en el que nos planteamos dos objetivos. Por una parte, describir la percepción de los futuros docentes sobre las características asociadas al perfil del agresor y la víctima, y por otra parte, analizar y comparar las estrategias de intervención a implementar, bien sean pasivas, correctivas y pedagógicas, ante el ciberbullying. Para ello, entrevistamos a 334 estudiantes universitarios que iban a desarrollar su carrera como futuros docentes. Entre ellos, el 38% eran hombres y el 62% mujeres. De esta muestra utilizamos distintas universidades de ámbito público y de privado, siendo el 57,8% universidades públicas y el 42,4% eran estudiantes de grado y el 48,5% estudiantes de posgrado. El instrumento que utilizamos fue el cuestionario de percepción de futuros docentes y otros profesionales sobre el ciberbullying, versión revisada de Jiménez y Carreón de 2018. Este cuestionario está compuesto por 76 ítems y por distintas escalas, desde el género del ciberbullying, características personales del ciberagresor, características personales de la cibervíctima, necesidades formativas, habilidades emocionales, estrategias de intervención o competencias en resolución de conflictos. Para ello solicitamos al Comité de Ética de la Universidad Internacional de Valencia autorización para la recogida de datos y los analizamos a través del SPSS en su versión 26. En cuanto a los análisis de datos que realizamos, fueron de medias desviaciones típicas, ANOVAs y correlaciones de Pearson. Los resultados que obtuvimos los resultados obtenidos relacionados con las características personales a la ciberagresión. Vimos que existían diferencias significativas por sexo en las atribuciones que se le hacían al agresor en cuanto a irritabilidad, agresividad desafiante, personalidad conflictiva o el uso problemático de las TIC. En cuanto a los descriptivos referidos a las características asociadas a las cibervíctimas, también encontramos diferencias significativas por sexo en las escalas de comportamiento pasivo o ansiedad y preocupación. Las diferencias en las características asociadas al ciberagresor entre los alumnos o docentes que estaban estudiando en universidades públicas y privadas o estudiantes de grado y de posgrado, vimos que existían diferencias en comportamiento pasivo, liderazgo, habilidades sociales o incluso en características histriónicas de la personalidad. En cuanto a las características asociadas a la cibervíctima entre los alumnos que estudiaban en universidades públicas y privadas o estudios de grado y posgrado, vimos que existían diferencias significativas en habilidades sociales, liderazgo, comportamiento pasivo, en necesidades educativas y también comportamiento histriónico de la personalidad. En cuanto a las características o las estrategias de afrontamiento que los docentes consideran que deben de utilizar ante el ciberbullying, vimos que existían diferencias significativas por sexo en cuanto a las estrategias pedagógicas a emplear: activar el protocolo específico del acoso, contactar con el orientador o el equipo de convivencia, comunicar al equipo directivo o utilizar técnicas de resolución de conflictos. Las diferencias por sexo existen en estrategias pasivas o en estrategias pedagógicas. Algún ejemplo de ello puede ser el restar importancia o comunicar al departamento de orientación, a la dirección del centro o estrategias de resolución de conflictos. Entre las correlaciones que obtuvimos que eran significativos, vimos que existían correlaciones bajas, positivas y estadísticamente significativas entre estrategias coercitivas y pasivas, con un valor medio entre las coercitivas y pedagógicas. Existía también una correlación entre estrategias coercitivas y características de la ciberagresión en correlaciones positivas y bajas y significativas con las características asociadas al ciberagresor. Y además encontramos correlaciones entre estrategias pasivas pedagógicas y características del ciberagresor y la cibervíctima
en características asociadas a la cibervíctima con un valor medio, como las estrategias pedagógicas lo hacen tanto para el rol del ciberagresor como para el rol de la cibervíctima. Las conclusiones más relevantes a las que llegamos tras la revisión bibliográfica y el análisis de nuestros datos es que tanto profesoras como profesores ven como una de las principales variables de los agresores el mal uso de las nuevas tecnologías y la educación digital. Los docentes varones de nuestros estudios ven al ciberagresor como más desafiante, irritable, agresivo y más conflictivos que las mujeres docentes. Además, conciben al ciberagresor con un perfil conflictivo a nivel conductual más visible, con diferencias significativas a las mujeres. Y además los perciben como más ansiosos y preocupados. Existe una necesidad de crear formaciones que incluyan cuál es el perfil del agresor y de la víctima, ya que esto nos puede ayudar a detectar de una forma más exacta posibles soluciones al conflicto.